Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones, bebí lo Un miércoles más vamos a conjugar un tiempo anterior. Regresamos al pasado para ver en qué medida nos marcó una ley, una noticia, un personaje, un disco, incluso un politono. Así recordaremos detalles que habíamos olvidado y entenderemos por qué somos como somos. Empieza nuestro pretérito pluscuamperfecto con la ayuda de Ana Usle. Hola, Ana. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Estamos a 3 días de la final de la Liga de Campeones, Paris Saint-Germain, Inter de Milán, pero en este rato nosotros no solemos mirar al futuro, sino que siempre miramos al pasado. Sí, y vamos a viajar a la noche de ayer, claro, 40 años atrás. Per avere inizio la partita. Consentitemi di non definirla. Porque vamos a volver a la final de la Copa de Europa de 1985 entre el Liverpool y la Juventus, que se jugó en el estadio de Heysel, en Bruselas, y se recordaría para siempre no por su resultado deportivo, sino por los 39 aficionados que murieron y los 600 que fueron heridos. Conjugamos entonces la tragedia de Heysel y cómo esta cambió el fútbol, conjugando solo la tercera persona del plural, ellos. Ellos, loro, los vencedores de una final que no pasaría a la historia por su mérito, la Juventus. Era cominciato leggermente fuori, comunque calcio di rigore, Platini. Gol. Con un gol de Michel Platini por un penalti en el minuto 56, los de Turín se hicieron con una Copa de Campeones que nunca han querido celebrar. Una de las dos que han ganado. Lo sportivo esulti per questo successo della Juventus, che è il successo del calcio italiano, anche se l'uomo conserva l'amarezza e il dolore di una serata. Para el recuerdo quedó el tono serio y medido de esa retransmisión. Sí, porque todos los que estaban en el estadio y todos los que seguían el partido por televisión o por la radio desde sus casas sabían que pasaba algo, que una hora antes de su inicio una avalancha humana contra las vallas de una zona del estadio había provocado muertes. Eso es lo que sabían. Filippo Ricci. Yo me acuerdo, lo vi, el comentarista de la televisión no sabía qué decir, había muertos ahí y se jugó. Y al final se decide el partido con un penalti absurdo y después hay futbolistas que festejan. Esto es algo que si lo miramos hoy con los ojos que tenemos hoy, como consideramos la violencia, el fútbol es algo que llama muchísimo la atención. Los futbolistas dijeron que no se habían enterado del todo, 39 muertos. Ahí en el, casi en el césped, ahí alrededor, una masacre así, una carneficina. Bueno, me duele todavía 40 años después. Así lo recuerda el corresponsal de la Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci, y así lo vivió Italia, como una tragedia. La tragedia di Bruxelles sfugge ad ogni interpretazione e ad ogni commento. Porque de los 39 muertos, 32 eran italianos, 4 belgas, 2 franceses y un británico. Tercera persona del plural, ellos. Ellos, los que fueron las víctimas de la falta de seguridad, control y asistencia médica y de la radicalización de las aficiones. El estadio estaba abarrotado con 60.000 espectadores. Más de 25.000 aficionados de cada equipo estaban repartidos en diferentes zonas. Y la UEFA reservó unas zonas para los aficionados belgas, para aficionados neutrales. Pero esas entradas reservadas al público local fueron adquiridas por los italianos. Era la zona Z. Una zona en la que el público estaba de pie en uno de los fondos del estadio, junto a una esquina anexa a la zona X, donde había muchos aficionados radicales del Liverpool, que empezaron a lanzar objetos y se abalanzaron sobre los italianos. Así es como se produjo esa avalancha, al intentar alejarse de los radicales del Liverpool, que se acumularon todos los aficionados italianos
En el fondo de la zona quedaron aprisionados contra el muro donde finalizaba la gradería, que luego caería, y contra las vallas protectoras que separaban las gradas del terreno de juego. Así murieron asfixiados, sin auxilio. Aunque no es la mayor tragedia, número de víctimas de la historia del fútbol que fuera retransmitida en directo, es verdad que provocó un gran impacto. Tercera persona del plural, ellos. Ellos, los que tuvieron, como decíamos, que emitir esas imágenes, informar, intentar entender qué estaba pasando en directo. Solo se conoce el caso de una televisión que decidió suspender la emisión, la República Federal de Alemania. La mayoría de la gente no sabía qué había pasado, qué estaba pasando, pero la verdad es que nosotros sí, gracias a un amigo de Coca-Cola, de Alejandro Andreu. Aquí escuchamos a José Ángel de la Casa, que estaba trabajando para Radio Televisión Española aquella tarde, y con él estaba, como él decía, Alejandro Andreu. Estuvimos con él en el box de comentaristas y ya vimos que había movimientos, policías, empujones, gente que iba. Yo, al poder moverme libremente por el estadio, salí al parking. Había una pared alta desde la cual se estaban descolgando gente ya de la parte de tribuna, ya gente inconsciente en el suelo. Volví, se lo conté a José Ángel, dudaba de cómo seguir radiando porque ya era consciente de lo que estaba pasando. Al acabar salimos y ahí es cuando tuvimos el gran impacto de ver a los fallecidos, que creo que fueron 36 o 38, en el suelo alineados, unos cubiertos, otros no, familias llorando a sus seres queridos, y nosotros pues volviendo al hotel con esa sensación de decir qué barbaridad, hemos venido aquí a disfrutar de un partido de fútbol y nos vamos con una gran tragedia. Tercera persona del plural, ellos. Ellos, them, los ingleses, recuerdan Heysel con mucha vergüenza, como un punto de no retorno. Sabían que tenían un problema, los hooligans estaban en pleno apogeo, consumían grandes cantidades de alcohol, promovían ideas violentas y, como se vio aquel día, provocaban graves daños. Sid Lowe es corresponsal de The Guardian. La gestión de aquella final, la elección del estadio, la condición del estadio, la gestión policial, el papel que jugaron las autoridades. Creo que estos elementos, para mí, no se han visto señalados cuando deberían también de haberse visto señalados en algún momento. Y eso no es para nada justificar el comportamiento de la afición, pero creo que es un elemento importante. Y cuando se habla de Heysel en Inglaterra, se tiende a hablar también de Hillsborough, que vino 4 años después con la misma afición en circunstancias muy diferentes, pero también un elemento, digamos, en común es ese mal manejo de los aficionados de fútbol. Como apunta Sid Lowe, con este y el incidente de Hillsborough, donde se perdió la vida de 97 personas, debían poner fin a los hooligans. Era una cuestión de Estado. I wish we could get those responsible, get them before a court and stiff sentences so that they stop anyone else in their tracks. Y recuerdo que a partir de ahí la UEFA sancionó a los equipos ingleses. Sí, les prohibió participar en competiciones europeas de manera indefinida. 5 años estuvieron sin competir. Y al Liverpool, aunque la sanción era mayor, le duró 6 años. Vamos a seguir conjugando la tercera persona del plural, ellos. Ellos, los responsables de la seguridad de los eventos futbolísticos que vinieron después, que reconocen que Heysel fue un antes y un después en los campos. Julio Zendal fue durante 25 años responsable de seguridad del Santiago Bernabéu. Falló todo. Yo recuerdo perfectamente cuando puse la televisión, donde estaba esas décimas de segundo que piensas que estás confundido de canal. Yo recuerdo una chica aplastada contra la alambrada y entonces te das cuenta de que no se actúa, que nadie reacciona. Entonces, a partir de ahí, UEFA manda unos protocolos de obligado cumplimiento. Se implantó ya el sistema de cámaras para controlar a esa zona de los violentos. Los cacheos totalmente exhaustivos, totalmente enfocados principalmente a ellos. Se implantó el asiento en todo el estadio, ¿no? Eso quita también mucha violencia. Y en España podemos decir de que es pionera en muchas cosas, es impensable que puedan pasar una cosa así. Ellos, los que han analizado lo que allí pasó, explican por qué el partido no se suspendió. El gobierno belga decretó el estado de sitio en Bruselas y se disputó el partido para evitar peores consecuencias, porque eran 50.000 personas desatadas. Se crearon corredores hacia el aeropuerto, el puerto y las carreteras para desalojar así a las aficiones. But still it's the shadow of death that hangs over this stadium for the violence and the terrible scenes an hour and a half
before the game was due to start. Y en primera persona nos ayuda a recordar esa trágica final de la Copa de Europa Enrique Ortego, periodista deportivo entonces, en aquella final, director de deportes de ABC. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángels. 40 años ya. ¿Qué es lo primero que te vino a la cabeza o que te viene a la cabeza ahora recordando todo esto de esa tarde? Lo que no se me puede ir de la cabeza es la imagen de aficionados italianos que cuando ya lograron saltar al terreno de juego se vinieron directos a nuestras cabinas, a nuestra sala, a nuestra tribuna de prensa, para intentar por los teléfonos que teníamos en los pupitres, evidentemente. Estamos hablando de que entonces el móvil no estaba ni en proyecto y nos quitaban los teléfonos, ni nos pedían permiso, solo querían llamar a casa para comunicar que estaban vivos y comunicar a sus más allegados lo que habían vivido y lo que habían visto en ese fondo norte, porque realmente estaban atemorizados. Ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta de la tragedia que estaba comenzando. ¿Y era una tragedia que se veía venir? O sea, todo transcurría tranquilamente hasta que pasó eso. La verdad que la policía belga estaba obsesionada con el día, es decir, con que durante el día no se cruzaran ambas aficiones, porque el año anterior la final se había jugado en Roma y los aficionados de la Roma habían hecho barricadas contra los del Liverpool, habían hecho encerronas, les persiguieron por toda la ciudad. Y sí habíamos visto, porque nos lo dijo un periodista italiano, que había seguidores del Liverpool con camisetas blancas que ponía "Vengaremos la noche de Roma". Es decir, que los aficionados del Liverpool ya fueron a Bruselas con una obsesión que era la del año anterior. Pero bueno, no parecía que pudiera ser tanto. Yo creo que el problema fue que en ese fondo se mezclaron todos. Ese fondo que iba a ser para aficionados belgas, al final los italianos compraron muchas, al final compraron ingleses y estaban todos mezclados. Eso se debe evitar, eso no se puede acometer nunca. Y luego había habido una imprenta que había hecho entradas falsas, y las entradas falsas precisamente también eran de ese fondo, o sea, que se fueron sumando cosas. Claro, recordaba Sid Lowe antes, creo que era él, que decía, bueno, más allá de la actitud de los hooligans ingleses, que tienen mucha responsabilidad, pero hubo una mala gestión del campo, entiendo que poca presencia policial e incluso en su momento poca presencia de sanitarios. Efectivamente, porque toda la policía estaba por la ciudad. A los policías, según nos explicaron luego, les dijeron que solo fueran al estadio una hora antes, y ya cuando quisieron entrar al estadio ya había sucedido todo, ya había habido las cargas policiales. Al principio había 6 policías solo, que parecía que estaban jugando como las películas, ¿no? Ellos cargaban a los hinchas ingleses y los hooligans les cargaban a ellos, y nosotros incluso comentábamos en plan jocoso, mira, son cargas así, y no, era imposible. Pero claro, cuando ya llegó el núcleo de italianos, ya empezaron a llegar, ya cuando llegó la policía ya era tarde, pero porque la policía estaba fuera, no estaba dentro del campo. Decía Julio Zendal que Heysel fue un antes y un después. ¿Tú cómo crees que cambió el fútbol a partir de esa tarde, Enrique? Pues la seguridad empezó a ser protagonista en el fútbol. A partir de entonces la seguridad no estaba en primer plano, y a partir de entonces ya la seguridad, luego, como habéis ya comentado, estaba Hillbrook, también estaba el campo del Brentford, que se quemó una tribuna porque era de madera. Es decir, pasaron muchas cosas seguidas para que todos nos concienciáramos de que ir a un partido de fútbol era un riesgo, y a partir de entonces se limitaron muchísimo las cosas. Sería impensable que esto pasara ahora. Sí, totalmente. En un campo de estos de equipos punteros, me estoy planteando, ¿eh? Sí, entendido. Y aparte que nunca se hubiera jugado una final ahora en un estadio como Heysel. Heysel era muy viejo para poder tener una final. Yo sé que a la UEFA le gustaba entonces mucho hacer finales en ciudades muy céntricas para que pudieran ir los aficionados de los dos equipos con cierta comodidad. Por eso ya ahí el Atlético había jugado en el 74 la final contra el Bayern, el Madrid había jugado otra final. La Bruselas era un sitio muy apetitoso para organizar finales por ese lugar estratégico, pero claro, no tenía un estadio para organizar una final entre dos aficiones como la italiana y la inglesa. Claro, y ahora escuchando todo el recorrido, claro, uno se plantea cómo pudo jugarse aquel partido. O sea, eso ni se planteó, la posibilidad de no jugarse. Ahí fue la policía y el gobierno belga los que convencieron a los dos equipos y a la UEFA de que por medidas de seguridad
tenían que jugar, que hubiera sido mucho peor, aseguraban no jugar ese partido, porque las aficiones sí se podían haber enfrentado mucho más, había 50.000 personas al margen de esos, y fue la policía, fue un tema de todo por seguridad, dieron a entender, pero los equipos no querían jugar, aunque luego los equipos, en el caso de la Juve, sorprendentemente celebraron el gol y la victoria como si no hubiera pasado nada. Y eso, Platini está arrepentido toda su vida de que él cantara el gol como lo cantó, pero en ese momento dice que fue lo que le surgió. Y luego él llegó a ser presidente de la UEFA y para él ha sido una mancha siempre en su carrera. Enrique Ortego, muchísimas gracias. A vosotros un abrazo, buenos días. Hasta luego, Ana, hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.